Y me acuerdo bien, pastoreando en California, habíamos comenzado una obra y estamos pasando por una serie que estaba predicando sobre compartir nuestra fe. Entonces estaba compartiendo con la congregación este reto. Yo les decía, hermanos, hermanas, cada uno de ustedes debe tener una lista de 3 nombres. 3 personas en su vida a quienes Dios les ha llamado a orar, a servir y a compartir a Cristo, a decir las buenas nuevas, a proclamarlas. Y yo lo predicaba con pasión, convencido de que eso era una herramienta útil, un paso práctico para cada creyente. Pero me acuerdo bien el día que volví a casa y el Espíritu Santo, después de ese día de predicar varias veces, me agarró y me hizo esto. No sé si lo han sentido antes, es una experiencia bastante interesante cuando el Espíritu Santo como que te da una cachetada. Era como que el Espíritu me decía, Pastor Cris, tú necesitas ser un pastor que no solo predica, pero que practica. ¿Dónde está tu lista de 3? Y mi respuesta, pues Dios, yo he sido llamado a equipar a los santos. Y la respuesta de él fue, claro, lidera, sé un ejemplo. ¿Dónde está tu lista de 3? Fue una convicción bastante profunda. Entonces comencé a orar, Señor, ¿quién quieres? Y él me dio 3 nombres rápidamente. La Biblia, Pablo escribe, usa una palabra en el griego que se llama el oikos, es la palabra griega. Literalmente significa mi área, mi círculo de influencia. Y se refiere a que yo tengo la responsabilidad como hijo o hija de Dios de proclamar a Cristo, de proclamar a las buenas nuevas en mi oikos, en mi círculo de influencia. Todos lo tenemos. En el caso mío, uno de los nombres que el Espíritu Santo fue muy puntual conmigo fue escribir el nombre de Jeff, ese vecino. ¿Ustedes tienen ese vecino? ¿Saben de qué hablo? Algunos están diciendo, sí. Aquí en México hay, ¿no? Porque allá hay bastantes. Jeff hasta se atrevió a pintar su casa un color horrible al lado mío. Jeff era uno de esos hombres que batallaba mucho con los vicios, batallaba con el alcohol y cuando se emborrachaba era una locura. Las fiestas en la casa, mucho ruido. Ese vecino. Y decía, Dios, ¿por qué Jeff? Y Dios decía, porque está en tu círculo de influencia. Yo lo puse ahí para que tú seas fiel. ¿Ok? Será así. Comencé a orar por Jeff y me sentía muy bien. Pensé que estaba obedeciendo, así como yo le predicaba a la congregación, yo voy a orar. Y de veras es cierto, es tan importante que estemos orando por cada persona en nuestra vida que no conoce a Cristo. Comencé a orar por Jeff y también a ser manos y pies de Cristo, a servirle. Cuando yo cortaba el pasto en mi casa, seguía y le cortaba el pasto en la casa de él, sin que me lo pidiera. Y me sentía bien. Wow. Manos y pies de Cristo. Cuando yo me hacía una carne asada, no como las ricas de aquí, la arrachera, de paso fue la vez que yo conocí a su precioso pastor, fue comiendo la arrachera, bueno, eso es otra historia, pero cuando yo me hacía una carne asada, le llevaba carne asada a Jeff. Bueno, compartiendo, creando esta relación, esta amistad. Y yo me sentía bien porque sabía que estaba obedeciendo la palabra de Dios, orando, sirviendo, siendo manos y pies de Cristo. Hasta el día que llegó la llamada. Mejor dicho, el día que tocaron mi puerta. Porque antes de la llamada tocaron mi puerta. Yo abrí la puerta como cualquier otro esperando no sé quién, y ahí estaba parado frente mío el hijo de Jeff, de unos 20 años, lágrimas, llorando fuera de control. Le digo, John, ¿qué pasa? Y me dice, Chris, papá acaba de tener un ataque de corazón
La ambulancia le está llevando y los paramédicos dicen que no va a vivir. No les puedo contar lo que pasó en mi mente en ese momento y en mi corazón. Fue algo tan fuerte. La culpabilidad que yo sentía fue pero un peso que no aguantaba, porque me di cuenta en ese momento que yo oraba bien para Jeff, le servía a Jeff, pero nunca me había arriesgado a decirle que Jesús le ama y que Jesús había transformado mi vida. ¿Por qué? Porque yo temía el rechazo, porque me hacía incómodo, no me quería arriesgar. Es más fácil simplemente orar y servir y omitir tal vez lo más importante, que es proclamar a Cristo. No estoy disminuyendo los primeros dos, pero eso faltó y yo decía, Señor, no puede ser. Este hombre no te conoce, yo al lado de él por varios años, y ahora si él muere, su eternidad será en el infierno. Yo reconozco que tú eres el Salvador, yo no salvo, pero eliges usarme, Señor, perdóname. Dale un día más a Jeff, por favor. Pero me sentía tan horrible, me subí al carro, fui al hospital y ahí me encontré con la esposa de Jeff y sus hijos. Les agarré de las manos y oramos, Señor, haz un milagro. Jeff estaba en un coma y los doctores dijeron, Jeff no vive, de este coma no sale. Señor, por favor, perdóname, te he fallado, ten misericordia de Jeff, no por mi bien, sino por el bien de Jeff, por tu nombre. Volví a casa, honestamente, no en un lugar muy bueno, a esperar la llamada confirmando que Jeff había fallecido. Y lo que pasó después cambió toda mi perspectiva. Pero primero miremos Hechos capítulo 8. Si tienen su Biblia, ábranlo en Hechos capítulo 8. Si tienen su Biblia, préndenlo en Hechos capítulo 8. Y una historia bastante conocida a los que hemos andado en la iglesia por años, el de Felipe y el etíope. Hechos 8, comenzando en el versículo 26 es donde vamos a estar, pero de antemano un poco de contexto. Felipe era un evangelista bastante exitoso, de hecho. Felipe había estado allí cuando apedrearon a Esteban, lo había visto morir. Fue parte de todo ese movimiento de cristianos de Jerusalén a Samaria y el más allá. Y Felipe había ido a Samaria a testificar de Cristo. Su ministerio andaba muy bien, estaba creciendo. La iglesia en Samaria estaba creciendo a tal punto que la iglesia en Jerusalén, bajo el liderazgo de Pedro y Juan, escucharon del éxito y se vinieron a verlo. Y en los versículos anteriores del capítulo 8 leemos que Juan y Pedro se acercan a Samaria y ven, son testigos del poder de Dios a través de Felipe y el ministerio allí. Su vida estaba bastante tranquilo, Dios se estaba moviendo. Cuando de pronto Dios en la vida de Felipe, así como lo hace en tu vida y en mi vida, lo interrumpe. No sé si te ha pasado. Me levanto en la mañana con mis planes y al rato Dios cambia los planes. Él es bueno para eso. Por eso es Dios. Pero así hace y lo hace en la vida de Felipe. Leemos en el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Vamos a ir pausando un poco, si me permiten. Como que de repente Dios le habla: ponte en marcha. En el camino hacia Gaza. No le dice exactamente su destino final. No le dice el por qué. Simplemente le dice: ponte en marcha. Muchas veces Dios en nuestras vidas no nos da toda la explicación. Simplemente nos dice: ponte en marcha, ya es hora, esta persona, este momento. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros creemos, estamos convencidos que Dios es soberano? Eso es un amén.
Dios es soberano. Entonces, si Dios es soberano, no existe la suerte, ¿no es cierto? Ni la buena ni la mala. No existe. Cuando alguien te dice buena suerte, es que no existe la suerte. Si Dios es soberano. No existe la coincidencia. Si Dios es soberano. No puede haber uno con el otro. O es uno o es otro. Y hemos todos afirmado aquí que Dios es soberano. Felipe lo sabía. Y si Dios habla, Él sabe. No existe coincidencia, solo existe Dios incidencia. Eso es importante. Es parte del reto, si me permiten, en mi opinión, de este pasaje, de esta historia. Felipe responde rápidamente en obediencia a lo que Dios le llama a hacer, tomando un riesgo. Deja lo cómodo y sale en el camino hacia Gaza, tomando un riesgo como siempre lo tenemos que hacer. Cuando Dios llama, sí va a involucrar un riesgo, sí va a involucrar algo que tiene que ver con las buenas nuevas de Jesús, y siempre Dios va a recibir la gloria. Así trabaja el Dios soberano que está en el trono. Hermanos y hermanas, a Dios no le sorprende lo que está pasando en tu vida. No le sorprende. Es que a veces nosotros pensamos que sí le sorprende, como que a Dios no le importa el detalle de mi vida. El hecho de que alguien me traicionó, el hecho que no tengo empleo, el hecho que la escuela no me va bien, el hecho que acabo de perder a alguien a quien amo, que estoy enfermo, no sé qué es. Pero actuamos como que Dios le cae eso de sorpresa, como que Dios está en el cielo mirando a Gabriel diciendo, ¿y eso? Eso no fue mi plan. Eso nunca pasa. Dios es soberano y obra a través de cada detalle. Y Felipe lo entendía. Felipe, versículo 27, emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Felipe responde en obediencia. Y les voy a ser sincero, cuando yo sea grande quiero ser como Felipe. Y lo digo en serio. Este hombre es increíble. Qué respeto que yo le tengo. Su fe plena en un Dios soberano. Dios le interrumpe y él obedece. Dios le da cita divina y él hace lo que Dios manda. ¿Por qué me impresiona? Porque yo, cuántas veces que Dios me ha puesto frente mi cara, frente mi persona, oportunidades, y yo por mis propios planes, por mi propio temor a arriesgarme, por mi propia vida que me preocupa más de la que está enfrente mío, evito lo que Dios me está mandando a hacer. Pero Felipe no. De hecho, resulta que es como una frase, como decir, por coincidencia. No es lo que dice la Escritura, pero es un Dios incidencia. Porque Dios es un Dios soberano. Él se mueve de manera que nosotros no entendemos. A tal punto, mis hermanos, que hoy día Dios tiene citas divinas para cada uno de nosotros. Yo estoy tan convencido de esto que pobre los choferes de Uber que me vienen a buscar a mí. En serio, cada vez que yo empujo el botón, si han usado el Uber o tal vez es taxi, lo que ustedes quieran, pero para mí el Uber, empujo el botón confirmar. ¡Pup! Ya me aparece Juan, Nissan Sentra, negro, placa, no sé cuánto. Y digo, Dios, prepárale a Juan. Porque Juan no viene para llevarme a mi destino final. Juan me lo está mandando Dios para que yo tome el riesgo de compartirle a Cristo. Y de paso voy a llegar al destino final. Y por el bien de Juan, ojalá que no le toque tráfico. Pero así de convencido, mis hermanos. Felipe así lo entendía. Él se encuentra con este eunuco. Vino a Jerusalén para adorar. Esa palabra adorar en el griego no es adorar como nosotros acabamos de hacer. Es muy único en este versículo. La palabra adorar significa investigar. Este eunuco había venido a Jerusalén a investigar a este Dios. Él no conocía de Cristo. Y él llega
está en el camino hacia Gaza, Dios prepara todo y 28, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías, no en este libro, o sea, sí en la Biblia, pero no era bien compacto, ni tenía uno de estos, era un pergamino. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es tan soberano, prepara cada detalle, que Dios le puso, leyendo Isaías, un pergaminote, no sé si eso es mala palabra, pero ahí me sale, un pergamino grande, y justo en los versículos que tenía que estar leyendo, ahora vamos a ver, uno lo abre un poco, le cierra un poco, lo abre un poco y ahí va leyendo. Dios lo prepara. Felipe dice en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A mí me encanta eso, mi imaginación es bastante activa. No sé si alguien más tiene así una imaginación activa, pero la mía sí. Entonces yo me imagino siendo Felipe, ya un poco confundido a dónde voy, camino a Gaza, todo me iba bien allá, pero Dios me llama y ahora me dice, acércate a ese carro. Y no es cualquier carro. Es una limusina bíblica. Es un carro de esos. Yo no me acerco a eso. Si yo salgo a la avenida aquí y pasa algún ministro de finanzas de México y Dios dice, acércate a ese carro. Más siendo gringo. No, en serio, no. Debe ser otro. Lo digo medio en chiste, pero muy en serio también, porque si soy honesto, yo no hubiera sido como Felipe. Pero ¿cómo lo hace Felipe? En el versículo 30, Felipe se acercó caminando lento con mucha duda. No, dice, Felipe se acercó deprisa, en algunas traducciones, corriendo al carro, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¡Qué genio, Felipe! Increíble. ¿Y cómo responde el eunuco? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Es sirviéndole en bandeja a Felipe. Es un bobo si no responde a eso, Felipe. Pero Dios lo preparó todo. Todo detalle está bajo el control de nuestro Dios soberano. ¿Lo creen? Cuidado, porque hoy día hay cita divina para ti. A mí me tocó una cita divina el otro día viniendo del aeropuerto al hotel. Un tal Orlando, el taxista. Y a Orlando le tocó tráfico. 60 minutos. 3 sermones. No. Y yo sentado atrás diciendo que Dios, mandaste a Orlando. ¿Cómo le agarro? ¿Cómo me abres la puerta como le hiciste a Felipe? Orlando, ¿qué te pareció los resultados de la elección presidencial? Eso a todos les hace hablar, en todo país. Y él me dio su opinión, que no, esto. Y me dice, ¿y usted de dónde es? Le digo, de Estados Unidos. ¿Y usted qué piensa de la elección, el resultado pasado de los suyos? Ay, le di mi opinión y ahí quedamos. Y él dijo, ay. ¿Pero qué le vamos a hacer? Le dije, pues, Orlando, sabes que hay mucho más que la política. No, yo sé a dónde voy. Eso me queda claro. Le digo, ¿en serio? ¿Dónde vas? Dice, es que yo sé que me voy al cielo. ¿En serio? Qué bueno. ¿Y cómo sabes que vas al cielo? Me lo dio ahí. Y me dice, es que soy religioso. Ah, interesante, religioso. Y ahí lo dejé. Y él dice, ¿usted es religioso? Y le dije, no. De hecho, odio la religión. Wow. Le dije, no quiero saber nada, pero nada con la religión. Wow, ¿usted está bastante fuerte en eso? Le digo, sí. Y dice, ¿y qué hace usted? Es que soy pastor. Y ahí en el vídeo ahí que me miraba, se veía los ojos. No, como que Dios abrió la puerta ahí. Y le dije, ¿sabes qué, Orlando? A mí no me interesa la religión, eso es lo que el hombre ha creado, una caja en donde meter a Dios. A mí lo que me apasiona es una relación con Jesucristo que ha transformado mi vida.
Amén. Y ahí las puertas se abrieron y pude compartir a Jesús con Orlando. Yo no soy el héroe de esa historia. No les cuento porque, wow, Cris, increíble. No. Todo 100% del crédito va al héroe que es Jesús. A Dios sea la gloria. Pero ¿saben lo que es? Es simplemente cambiar radicalmente mi paradigma de pensar a darme cuenta que Dios me ha llamado a mí como su hijo, como su hija, así donde esté yo, para ser portador de esperanza, para ser portadora de las buenas nuevas de Jesucristo. Y Felipe lo entendía. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Aquí vamos. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿A qué se refiere el autor? A Jesús, al Mesías. Isaías 53, 7 y 8. Dos versículos del Antiguo Testamento muy usados hasta el día de hoy para predicar las buenas nuevas de Cristo. En todos los capítulos de Isaías, en este pergamino, en este momento diseñado de antes de la creación del mundo, Dios propuso que Felipe, su siervo obediente, se encontrara con el ministro de Finanzas de Etiopía leyendo el libro de Isaías en este lugar, en el camino a Gaza, para que Felipe sea fiel en proclamar a Cristo. Y lo hizo, porque aquí dice esto. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Me imagino que Felipe habrá tenido una sonrisa y por dentro habrá dicho, wow, Dios, tú sí que eres increíble. Versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Cuando Dios interrumpe, cuando Dios nos da cita divina, típicamente no tiene mucha lógica. No encaja en lo que para mí sería mi plan típicamente. Siempre tiene que ver con el evangelio, siempre requiere un riesgo, un sacrificio de alguna forma, y siempre Dios va a tomar toda la gloria. Pero Dios quiere hacer eso una y otra vez en tu vida y en mi vida. Hoy día, aquí cientos de nosotros vamos a volver a casa y vamos a ir en camión o en nuestro carro, vamos a pararnos en el Oxxo o en algún lado a comprar comida a un restaurante. ¿No creen? Es posible que el mesero que le atienda en su mesa hoy día, o la chica que está en el Oxxo cuando usted compra el agua o lo que sea, ¿creen ustedes que eso es coincidencia? Imposible, porque Dios es soberano. Dios mueve todo. ¿Saben qué dice la palabra en Efesios? Dice que Dios nos predestinó antes de la creación del mundo para ser adoptados como sus hijos. Jeremías dice que Dios pensó en ti por nombre antes que creó el mundo. No entiendo eso, pero así es. Tú dices, es que no sabes quién soy yo. Mi vida es un desastre. Pues bienvenido al club. Mi vida es un desastre muchas veces también. Y el Dios del universo dice, yo te amé tanto que entregué mi único hijo,
que dio su vida por ti. Y si tú hubieras sido el único que necesitaba salvación, igual hubiera dado a mi hijo. Así te amo. Me deleito en ti. Y ese Dios soberano que conoce todo detalle, que pensó en ti por nombre, tiene cita divina hoy día. Hablamos del festival en octubre, de los 3 nombres de Andrés en acción, o su lista de 3, como lo quiera pensar. Mis hermanos, ¿por qué esperar hasta octubre? Yo ni sé si Jesús no vendrá antes. Me gustaría que sí. Hay días que digo, hoy sería bueno, porque la cosa está difícil. Pero en serio, puede venir antes. Pero ¿qué pasa? También nos puede llamar a casa. Yo no sé cuántos días u horas tengo. Llegué al hotel el otro día. A las 5 de la mañana me despiertan las sirenas de ambulancia y policía y se paran frente al hotel. Y digo, uy, esto debe ser problema. Estaba en el 10º piso, miro para abajo y veo un cuerpo en la mitad de la calle, tapado con una lona, y un taxi hecho pedazos. Y en ese momento pensé, ese taxista, ¿dónde estará ahora? Porque seguramente que él no se levantó esta mañana a despedirse de su esposa y sus hijos y a decir, ya no los voy a ver. En unos minutos entraré a la eternidad. Nadie sabe. ¿Por qué esperar hasta el festival para compartir a Cristo con el que necesita en mi vida? Y si los 3 en su lista ya llegan a conocer a Cristo, agréguele otros 3. Traigan otros. Una señora llenó esta tarjetita de Andrés en acción y puso 15 nombres. No sé cómo lo hizo. Y dice, recién estoy empezando. ¿Qué pasó con Jeff? Pues pasaron 2 días y el teléfono sonó. Y vi el nombre de John, el hijo. Entonces, con una voz calmada, atendí el teléfono. Hola, John. ¿Cómo está tu papá? Pensando que me iba a decir, papá ya falleció. Y dice, Chris, no te lo vas a creer, pero papá acaba de despertarse. Le dije, qué bueno, yo tengo algo que decirle. Dice, le digo, ¿está despierto ya? Me dice, sí. De hecho, cuando se despertó, sus primeras palabras fueron, necesito hablar con Chris. Y le dije, perfecto, yo necesito hablar con él también, estoy enseguida. Todos los policías de tránsito me siguieron al hospital, mientras yo quebraba todas las leyes de tránsito. Llego al hospital, me bajo, ahí está Jeff recién, dándose cuenta de la vida, y le agarro la mano y era como así. Hola Jeff, que mira, necesito decirte algo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no te... Y así él me dice, Chris, por favor, Chris, necesito hacerte una pregunta primero. Le digo, apúrate, por favor, necesito decirte algo. No le dije antes que te mueras otra vez. Y me dice, Chris, tengo esta pregunta. ¿Me pudieras contar sobre tu Jesús? Y le dije, wow, Jeff, no te lo vas a creer, pero de eso quiero hablarte. Pero déjame comenzar diciendo, perdóname que te fallé. El Dios que te ama, su Hijo Jesús que dio su vida por ti, no te hubiera tratado como yo. Perdóname. Y le conté de Cristo, y ahí mismo él dio su vida a Jesús. Su esposa, escuchando, entregó su vida a Cristo. Fue un día glorioso, la fiesta fue grande en el cielo y en mi corazón. Y dije, Dios, gracias por tu misericordia en la vida de Jeff y de Kathy y al rato sus 3 hijos. Jeff se bautizó, se involucró en la iglesia. No cambió la pintura de su casa, pero seguía ya como hermano en Cristo. Y pasaron 9 meses y sonó el teléfono otra vez. Otra vez el hijo John
Me dice, Pastor Chris, papá murió hoy día. Ay, John, perdóname. Sí, es que ya lo voy extrañando, pastor. Pero sabe, pastor, yo sé dónde está mi papá. Y le dije, tienes razón, John, yo sé dónde está también. Y John, algún día tú y yo vamos a pasar un rato con tu papi. Y me dijo, sí. Le dije, ¿qué tal, John, si planeamos desde ya que cuando estemos todos en el cielo nos mandemos una buena carne asada juntos? Y me dice, sí, una de las buenas, mejores de los que hemos tenido aquí. Le digo, sí, es el cielo, no va a haber duda. Wow, qué mensaje tan diferente. Y no porque este siervo haya sido tan increíble, al contrario, este siervo fue desobediente. Pero Dios en su misericordia me despertó. Y mi oración para ustedes es que también se despierten. Algunos ya lo hacen. Ya entienden que servimos a un Dios soberano y como Felipe vamos a responder a las citas divinas del día de hoy. Pero hay otra cosa, porque la tentación y lo que hace el enemigo, y ojo, el enemigo está atacando, está atacando fuerte. Primera de Pedro dice que el enemigo como león busca a quien devorar. Yo estoy bastante convencido, conociendo un poco a su pastor, experimentando este tiempo esta mañana. Yo creo que al enemigo le molesta mucho Castillo del Rey La Fe. Yo creo que le molesta bastante esta iglesia. Siéntanse bien. Yo quiero que mi iglesia, que su iglesia le cause problemas al enemigo. No sea que haya una iglesia donde el enemigo dice, perfecto, sigan ahí, muertos en Cristo, no haciendo nada, llegando a la iglesia, levantando las manos, diciendo algunas palabritas y saliendo a vivir otra vida. Para el enemigo eso no le molesta. No le molesta que tú vienes a la iglesia si tu vida es así. Pero cuando tu vida es transformada, vienes, adoras, estás acompañado, estás aprendiendo, estás creciendo, estás con la familia de Dios y sales por esas puertas entendiendo de lo que vas a hacer allá afuera. Eso es ser la iglesia. Eso es donde la iglesia realmente se ve. Afuera de las puertas. Ahí le molestas al enemigo. Gloria a Dios. Que sea así. El enemigo está buscando a quien atacar. Y una de las cosas que hace el enemigo, en mi experiencia, es que susurra en tu oído y te dice, mira, eso de cita divina y todo eso es cierto tal vez, pero tú eres un desastre, o sea, tu vida es un lío. Dios no te puede usar a ti. Y tú tienes que responderle y decir, mira, déjame aclararte algo, diablo. Yo soy hijo adoptado del Dios Jehová Todopoderoso, o hija adoptada. Yo soy nueva creación, aunque no lo sientas, sí lo soy. No solo eso, sino que Dios supo mi nombre antes que hizo la tierra y el mar. No solo eso, me ha adoptado. No solo eso, Él se deleita en mí. No solo eso, Él dice que yo soy más que vencedor. Esa frase significa super vencedor. Enemigo, yo soy superhéroe. Y por el poder del Espíritu Santo, no mi propio poder, el Espíritu Santo y el nombre todopoderoso de Jesús, vete. Porque Dios me ha llamado. Mi vida, pues yo soy débil. Mi vida está quebrantada. Estoy batallando con esto o aquello. Cuando nosotros, mi esposa y yo, perdimos a nuestra hija, les aseguro que en ese momento el enemigo decía, ¿y ustedes ahora cómo van a servir el reino? Están destruidos. Pero fue Dios que usó esa tragedia en nuestras vidas para ministrar a otros que habían perdido sus hijos también. Dios no malgasta nada. Él es soberano, no le sorprende nada de tus circunstancias. Entonces realmente no hay excusa. Hoy día es el día. Castillo del Rey, La Fe, hoy día es el día. En Monterrey, área metropolitana, hay 5 millones de personas.
estadísticamente en el día de hoy, 2 de septiembre de 2018, cientos de ellos van a morir sin Cristo. Y nosotros tenemos la respuesta. En la tragedia del Titanic murieron 1517 personas. Todos tienen sus teorías, pero la más veraz es que la razón por la cual murieron 1517 personas es porque los que estaban en los botes salvavidas no volvieron a rescatarlos. Porque sí había lugar y había suficiente botes salvavidas. Sí se había comprobado que habían suficientes lugares para rescatar a todos. Pero teniendo su vida en su mano seguro en el bote salvavidas, se quedaron mirando mientras cientos de personas perecieron. Y nosotros estamos en un bote salvavidas, se llama Jesús. Tenemos la seguridad plena de la vida eterna y la vida abundante. Y el vecino, el familiar, amigo, estudiante, compañero de escuela, de trabajo, quien sea, el chofer de Uber, necesita de Jesús. Yo les quiero animar un paso práctico que estamos haciendo, ¿no es cierto?, que ya mencionó su pastor en el festival, es esto de Andrés en Acción. Tal vez ese es un paso práctico hoy día. Si no lo han hecho, al salir los servidores tienen más de estos. Llévense uno, tomen uno, llénenlo e inmediatamente desprendan esta hojita y déjenlo aquí para llevar a la oficina del festival para que les acompañemos orando. Pero comience su lista de 3 hoy día. Claro, la idea sería para llevarles al festival, pero no esperen. Y como les dije, si llegan a entregar su vida a Cristo antes porque tú has sido fiel, pues escribe otros 3 y Dios va a obrar. Así como lo hizo con Felipe. Dios movió en la vida de Felipe de una manera increíble, simplemente porque él dijo: Señor, heme aquí, úsame a mí. Donde quieras, como quieras, yo me arriesgo. Así como soy. ¿Cómo estás corriendo la carrera? La palabra habla mucho de eso, de correr la carrera de fe. A mí me gusta correr maratones. Cuando los estoy corriendo no me gusta, pero hacerlo, llegar al final, cruzar la línea final y que te pongan la medalla, no hay nada comparado a eso en cuanto a atletismo. Y Pablo lo habla en Timoteo. Él dice: he peleado la batalla, he mantenido la fe, he corrido la buena carrera, ¿no es cierto? Y me espera la corona de justicia. Y después habla de nosotros, que igual para nosotros. ¿Cómo estás corriendo la carrera? Termino con esta historia. En 1968, en Ciudad de México, aquí mismo en su país, se llevaron a cabo las Olimpiadas de verano y terminaron con el maratón, como siempre pasa. Y en ese maratón favorecían a uno de Tanzania, se llamaba Esteban Akwari. Y los noticieros cubrían que Esteban ahí, cuando se sonó el gatillo, salió corriendo Esteban con los otros en adelante. Y Esteban iba adelante, kilómetro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8º, 9º kilómetro se le ve caer de pronto, de repente. Y ahí está tirado y le pasan todos. Y cuando se levanta casi no puede caminar, porque se ve herido, se ve roto un muslo aquí atrás. Se había descalificado, terminó todos sus sueños en un momento. Cubrieron el maratón, terminó el maratón, ganó un etiopeo ahí en el Estadio Olímpico en Ciudad de México. Entraron, corrieron, terminaron y ya se vaciaba el estadio, cuando de pronto se escuchó una sirena de policía entrando abajo. Y miraron los que quedaban y vieron a un hombre adelante de ese carro caminando lento, y era Esteban Akwari. Y ese corredor maratonista dio la vuelta despacito y cruzó la línea. Los noticieros se juntaron y le hicieron la pregunta obvia: ¿por qué
Si ya estás descalificado, perdiste. Y él dijo, no perdí. Mi país no me mandó 5,000 millas para comenzar una carrera. Me mandó 5,000 millas para terminarla. ¿Cómo estás corriendo la carrera hoy día? Como para terminar, para recibir esa corona de justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre incomparable, Jesús, algún día nos va a poner esa corona. Amén.